Vamos a centrarnos. Espero que tenga su Biblia a la mano. A mí me gusta leer muchos versículos y me gusta poner ejemplos, muchos ejemplos de la Biblia. Y me gustaría que tuviera su Biblia ya a la mano. Yo voy a intentar ponerle aquí en la pantalla los versículos, pero si usted tiene su Biblia ahí, pues búsquela. Vamos a centrarnos en dos salmos que son realmente salmos muy, muy, muy bonitos. Es el Salmo 127 y el Salmo 128. Vamos a abrir con eso. Y si usted me acompaña, por favor, le voy a compartir. Le voy a compartir la pantalla. Si esto me deja aquí. Vamos a ver. Creo que no puedo compartirlo ahorita pero bueno. Entonces, si no puedo compartirla, no importa. Usted, por favor, sígame en su Biblia. Voy a leerle de manera paralela en los dos salmos algunos versículos que se fortalecen uno y el otro en la idea de este salmo. Dice el Salmo 127.3 y al mismo tiempo el Salmo 128.3. Fíjese lo que dice el 127. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego el Salmo 128, también en su versículo 3, dice, tu mujer será como viento a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Fíjese muy bien, ambos salmos nos enseñan lo que realmente significa la familia, lo que es la familia y cómo nosotros debemos de ir edificando nuestra familia. A grandes rasgos, como resumen, los salmos nos enseñan que la familia es una bendición de Dios, pero es una bendición de Dios que trae en consecuencia una responsabilidad, y esa responsabilidad es edificarla, cuidarla y disfrutar de ella. Si vemos en el Salmo 127.3, cuando dice que son herencia de Jehová, en primer lugar, entonces esto significa que no, los hijos, fíjese que los hijos no son propiedad nuestra. Es decir, el padre de ellos, el creador de ellos es Dios y nos ha dado la gran bendición de ser nosotros quien lo formemos. De ahí que viene una responsabilidad enorme, formar al Hijo de Dios, es decir, a alguien que Dios me dio, también como mi hijo, pero como una herencia de él. Entonces ahí viene la primera responsabilidad. No son nuestros, son de Dios. Entonces, desde pequeños hay que empezarlos a cuidar, a proteger, pero sobre todo a instruirlos. Dice que es cosa de estima. O sea, esto quiere decir que son de gran valor y son gran valor para Dios. Entonces, por consecuencia, debemos de estimarlo nosotros en un gran valor. Entonces, no es algo que debemos de tomar a la ligera, la instrucción a nuestros hijos, la educación, el cuidado, todo eso, sin importar ahora sí que la edad en la que se encuentren. Por supuesto que cuando son más pequeños, pues dependen muchísimo más de nosotros. Pero mientras estén con nosotros, tenemos la obligación de, sobre todo, instruirlos, enseñarles el temor de Dios, enseñarles el amor a Dios. Entonces, en el Salmo 127, de ese versículo 3 podemos obtener dos cosas. Uno, que son herencia de Dios y que Él las tiene con una alta estima, con un alto valor. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta esto para que también para nosotros tengan un gran valor. Cuando digo un gran valor, fíjense muy bien porque los padres nos confundimos el amor a nuestros hijos. Muchas veces ese amor nosotros no lo entendemos bien como seres humanos imperfectos, influenciados por esta vida que hay en este mundo y al final seres pecadores nosotros, creemos que un amor hacia nuestros hijos es sobreprotegerlos, darles todo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, yo no quiero que mi hijo sufra? Por supuesto que queremos que nuestros hijos sufran. Sin embargo, tendrían que sufrir en alguna circunstancia para aprender. Es parte del proceso normal de crecimiento, de formación. Entonces,
está bien que deseemos que no sufran, pero no debemos evitarles el sufrimiento. En algún momento tenemos que dejarlos, que ellos padezcan también para que reconozcan y tengan una necesidad de Dios. Ahora, eso se lo enseñamos nosotros. ¿Cómo? Que cuando nosotros estamos padeciendo de algo, estamos sufriendo de algo, que ellos vean que nosotros acudimos a Dios. Que mostrarles nuestra debilidad también les enseña. Mostrarles nuestra debilidad, que dependemos de Dios, que no somos autosuficientes, hace que ellos, en el momento que lo requieran, reconozcan que no son autosuficientes. En el Salmo 128, en el versículo, ahora nos vamos al otro Salmo, cuando dice que dice, tu mujer será como vid que lleva fruto, porque estamos hablando de crecer juntos. No solamente vamos a hablar de los hijos, de hecho creo que vamos a hablar más de los padres, vamos a hablar más de los padres y de la relación que tenemos, porque en la medida que nosotros crecemos, hacemos crecer a nuestros hijos también en la parte espiritual. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Primero, fruto de la vid. ¿Qué significa el fruto de la vid? ¿Qué es? ¿Qué significados tiene el fruto de la vid en la Biblia? Bueno, tiene muchos significados, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención como significado, ustedes recordarán cuando fueron unos a ver la tierra para ver a qué se iban a enfrentar cuando fueran a conquistarla. Sí, efectivamente se dieron cuenta que había hombres grandes, fuertes y todo, pero algo que también ellos trajeron como resultado de una prosperidad en aquella tierra, trajeron frutos. Y esos frutos que ellos trajeron eran unos racimos de uvas, es decir, frutos de la vid. El fruto de la vid es una muestra de la riqueza de la tierra. Y cuando digo riqueza, no solamente estoy hablando de riqueza material, sino la riqueza en su conjunto. Cuando nosotros crecemos y hacemos que crezcan nuestros hijos y nuestra familia, vamos creciendo como tal, nos hacemos de una riqueza espiritual increíble. Hay en nuestra casa esa bendición espiritual en abundancia. Y cuando habla de que será nuestra esposa como vid que lleva fruto a los lados de su casa, habla de abundancia de fruto, habla de abundancia de riqueza, y me quiero concentrar en la riqueza espiritual. Si me pasamos a la otra parte del versículo donde dice que nuestros hijos serían como plantas de olivo alrededor de la casa. Ahora está hablando de un olivo, ¿Qué significa el olivo en la Biblia? Bueno, en la antigüedad, el olivo representaba, por ejemplo, el aceite de olivo representaba transferencia de poder. Cuando un rey era ungido, lo ungían con aceite le transferían los poderes del reino al nuevo rey. Se usaba también el olivo como un reconocimiento. Por ejemplo, en la antigüedad, las coronas de olivo a los que ganaban ciertos juegos, o sea, era un reconocimiento, el olivo. O sea, nuestros hijos son un reconocimiento de parte de Dios hacia nuestra familia, una transferencia de poder. ¿Qué tipo de transferencia de poder? El de influenciarlos. O sea, imagínense, Dios nos transfiere ese poder de influenciarlos, de educarlos, de hacerlos crecer al que nosotros vamos creciendo. Entonces, estos salmos nos hablan de la familia. Si usted tiene la oportunidad de leerlos, ambos, son dos salmos muy pequeñitos. Uno tiene 5 versículos y el otro tiene 6. Solamente he querido tomar algunos de esos versículos para hacer la introducción. Apenas voy introduciendo a la enseñanza. El 127, el versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, leamos el 128.1.
dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieras el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bueno, este Salmo 127:1, cuando dice que si Jehová no edificare la casa, no se refiere a construir una casa literal, un edificio. Yo creo que esta parte nos queda bastante clara, sino que es una figura, usa una figura de una casa para referirse a la familia, en su conjunto. Por ejemplo, cuando Josué declaró a Israel, yo y mi casa serviremos a Jehová, pues lo que él estaba diciendo es que él, junto con su esposa y junto con sus hijos, servirían a Jehová. Es decir, en ningún momento está refiriéndose a la casa como tal, el edificio. Creo que esa parte es clara y se entiende. El Salmo, por donde lo veamos, es una advertencia, fíjese muy bien, es una advertencia sobre el trabajo en vano. ¿Sí? ¿Qué es un trabajo en vano? Un trabajo que lo hacemos y no da resultado. Un trabajo que hacemos y no tenemos en ganancia. O sea, hace referencia al esfuerzo inútil, un esfuerzo que estamos haciendo inútilmente, que no obtenemos el resultado. Hace referencia al desvelo hasta el agotamiento sin alcanzar resultados. Claramente está hablando aquí de que tenemos que esforzarnos, nosotros, esforzarnos para edificar la familia, para hacer crecer la familia. Ahora, en ambos salmos nos habla sobre todo el trabajo y esfuerzo que hacemos para edificar a nuestra familia. O sea, todos nosotros nos preocupamos mucho por nuestra familia. Todos nosotros queremos que no le falte nada, que nuestra familia tenga todo lo que necesita. Y hacemos mucho esfuerzo, pero también en ambos salmos nos da una advertencia sobre el peligro de perder de vista lo más importante, porque en ella está justamente la felicidad, en esto que es lo más importante. Sí hay que trabajar, pero no solo en el sustento de la familia, sino hay que también esforzarnos mucho en la edificación de la familia. Entonces, el Salmo, el 128 dice, bienaventurado, o sea, feliz, todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Y después dice el versículo 2, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Veamos un orden en esta parte de edificar nuestra familia, porque el 128 es claro. Primero dice, bienaventurado el que teme a Jehová. En este temor a Jehová, en ese temor a Dios, debe fundamentarse la edificación de nuestra casa, es decir, la edificación de nuestra familia. Si no hay esa base sólida de que es el temor a Dios, miren, nos vamos a esforzar mucho, vamos a trabajar muchas horas, quizá vamos a traer más dinero a casa, quizá vamos a tener un mejor coche, una mejor casa en donde vivir, pero será con mucha angustia, porque crecerá nuestro edificio, pero no el hogar. El hogar no es lo mismo que la casa, no es lo mismo que el edificio. Por eso hasta el versículo 2 de este Salmo 128 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, parte fundamental de ir creciendo con nuestros hijos, es decir, de llevarlos de la mano en el crecimiento, en el temor de Dios, es que en primer lugar vean en nosotros el temor a Dios. Y cuando me refiero al temor a Dios es el respeto a Dios, es el dedicarle tiempo a las cosas de Dios, a buscarlo, a orar, a leer, a atender las reuniones. No sé, cuando vamos a la reunión presencial y adoramos a Dios, ellos nos ven, nuestros hijos nos ven. Y muchas veces nosotros nos desesperamos mucho cuando vamos a la reunión y vemos que nuestros hijos adolescentes, porque esto pasa muy seguido, ellos están distraídos, están viendo para todo, no cantan, no se involucran en la adoración a Dios. Déjeme le digo una cosa, es mejor
que ellos nos vean adorando a nosotros que estarles molestando y decirles, ándale, levántate, ándale, canta. Y se los digo porque a mí me pasaba. A mí me pasaba, de verdad. Cuando mi hijo tenía 11 años, 12 años, y a mí me encantaba meterme a la adoración, y yo quería verlo a él. Yo quería verlo a él entregado, y no, ahí estaba todo apático, sentado, sin interés ni nada. Y muchas veces llegué en la misma reunión sacudirlo y decirle, párate, o sea, me desesperaba eso. Pero después caí en cuenta de que dije, no le voy a poder hacer convencerlo, abrirle su cabeza y meterle esta idea, pero sí puedo ser yo el ejemplo para él. Y entonces cambié de actitud y parecía que lo ignoraba en esa actitud de él, pero yo estaba orando y yo estaba adorando, yo estaba metido. Bueno, al tiempo, tan pronto cumplió 13 años, 14 años, dijo, papá, quiero estudiar batería. Y dije, pues claro que sí, pues órale. Y al tiempo que llegó al grupo de adolescentes, pues lo pusieron a tocar y hoy me acompañan en el ministerio. O sea, hoy me acompañan en el ministerio, pero tuve que cambiar una actitud de estarlo oprimiendo, queriéndolo forzar, queriéndole. Esa no es una buena forma. Eso no es una buena forma. Es mucho mejor ser nosotros quienes pongamos el ejemplo. Pongamos el ejemplo. Entonces, voy a ahora irme a una de las epístolas o sea, puedo permanecer en los salmos, en ambos salmos, en el 127 y en el 128, porque es muy rico todo lo que hay aquí para enseñarnos a nosotros a edificar nuestra familia. Pero quiero irme a una de las epístolas del apóstol Pablo. También hay una enseñanza muy rica y ahora sí que digamos que muy directa. Fíjense, y hablo de la epístola a los Efesios, porque al igual que el Salmo 127 y el 128, el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios con si la escribió en aquellos tiempos, pero sigue siendo para nosotros de utilidad y de enseñanza de una manera. Y de la misma manera que en los Salmos 127 y 128, Dios está advirtiendo sobre los peligros de edificar mal nuestra casa, igual el apóstol Pablo aquí tiene una serie de advertencias. Y primero son si ustedes leen y estudian bien esta epístola, en primer lugar empieza con advertencias a la iglesia en general o enseñanzas muy generales a la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero después, el apóstol Pablo, hacia los últimos capítulos, empieza a dar enseñanzas o instrucciones muy particulares, por ejemplo, a los esposos, a la esposa como tal. Después también le habla directamente a los hijos, y ahí es donde vamos a detenernos un poquito, y a los padres en el rol de padres. Y más adelante también sigue hablando, por ejemplo, de los siervos, de cuál debe ser la conducta de los siervos y hasta los patrones. Entonces, ¿por qué es específico, Pablo? Primero empieza muy general instruyendo a toda la iglesia, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero luego te toma el tiempo de dar instrucciones al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los empleados, o sea, a los siervos y a los patrones, en particular a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de diferentes roles que nosotros llevamos en la vida, en la sociedad. Y Pablo tiene cuidado de esto. Vamos a empezar leyendo. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 1, en el versículo 1. Vea lo que dice aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, la carta está dirigida en Éfeso. Y en el versículo 15, si se va un poquito más adelante, no lo voy a leer todos, voy a leerle solamente algunos y a extraer, digamos que la enseñanza de solamente algunos versículos. Dice, por esta causa
también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es, fíjense muy bien, esta es la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Que tuvieran revelación de Dios y que el conocimiento de Él se estuviera enriqueciendo cada vez más. Si nosotros nos esforzamos en buscar a Dios, en obtener el conocimiento de Dios, cada vez más se nos va a ir revelando la palabra de Dios. Y entonces nosotros como individuos vamos a ir creciendo. Pero no solamente como individuos, porque cuando crecemos como individuos, nuestro entorno, que en primer lugar, nuestro primer entorno es nuestra casa, es decir, es nuestra familia. Los primeros bendecidos por un crecimiento espiritual de los padres son los hijos. Ellos son los primeros que reciben el beneficio. Y por supuesto, después la iglesia en su conjunto. Acompáñenme, por favor, al capítulo 2, un poco más adelante, ahí en Efesios 2, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando a la iglesia, ahí todavía. Son miembros de la familia de Dios, de una familia extendida, de una familia más allá de la familia de nuestro hogar. Y dice, edificados, aquí está la palabra clave, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nuevamente habla de edificar, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Aquí está hablando de la iglesia, está hablando de que bien coordinados todos en nuestra iglesia, pero perfectamente aplica bien coordinados todos en nuestra familia, porque esa es nuestra primera iglesia, digamos, para nosotros, como varones, por ejemplo, pensando en el sacerdocio en nuestro hogar. Entonces, ¿por qué? Porque esa edificación siempre, o sea, es constante, es continua. O sea, no hay, ya somos la familia perfecta. O sea, eso no pasa. Como tampoco, ya somos la iglesia perfecta. Por eso Pablo exhortaba a los efesios a que estuvieran siempre bien coordinados para ir creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Y luego el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Imagínense poder decir que nuestra casa es la morada de Dios, que nuestro hogar, que nuestra familia, aquí es la morada de Dios. Nos hemos coordinado también, hemos aprendido también, hemos conocido también a Dios, que Dios ha elegido nuestra casa como su morada. Pues qué bendición, ¿no? Ahora, antes de ir a las enseñanzas directamente de Pablo, les digo que les está hablando a la iglesia en general, porque, por ejemplo, en el capítulo 4, si me acompañan al versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente aquí está la palabra edificar, construir, crecer, hacer crecer. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí que le habla a la iglesia en general, automáticamente cada uno de los miembros de la iglesia somos miembros de una familia y
Y nuestra vida, fíjense, nuestra vida de iglesia o nuestra vida de ministerio, y aquí está la enseñanza, una enseñanza clave, es que en la medida que nosotros crecemos en la iglesia o en el ministerio, pues también lo tenemos que ir haciendo en nuestra familia, se tendría que ir dando automáticamente. ¿Por qué? Porque si no seríamos de doble cara, de doble vida. Es decir, y ahí es cuando los hijos ven, es que mi papá es uno en la iglesia y otro en la casa. Es que mi mamá se porta de una forma en la iglesia, uy, no, hombre, pues todo el mundo es santísimo y nadie dice ni una mala palabra y se saludan mis papás de una manera bien cordial y todo. Ah, pero estar en la casa, uy, no, hombre, se la pasan peleando, se la pasan discutiendo. O sea, los hijos ven eso. O sea, los hijos ven todo eso y esa es una forma de que ellos se están, digamos, no puedo decir edificando, se están destruyendo. ¿Por qué? Porque lo que uno cree que está construyendo en la iglesia, llega a casa y pues está construido sobre arena. No hay una roca sólida, como dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, que ¿dónde edificamos la casa? ¿La edificamos sobre la roca o la edificamos sobre la arena? Cuando nosotros vamos a la iglesia y somos de una forma y luego regresamos a la casa y somos el verdadero yo, bueno, lo que estamos haciendo es edificar nuestra casa pues sobre la arena, no precisamente que sobre la roca. Ahora, quiero que avancemos a Efesios capítulo 6, porque en el capítulo 5 pues ahí le habla a las esposas, le habla a los esposos, pero quiero llegar al punto en donde le habla a los hijos y a los padres. Anteriormente le dijo que las mujeres respeten a sus maridos y que los hombres amen a sus esposas, pero esta no es una reunión de matrimonios, así que vamos a irnos a la segunda parte, a la parte en donde le dice a sus hijos de la siguiente forma. Dice, Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, y fíjese que pone una coma ahí en donde haciendo Pablo un énfasis. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego les dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay algo que nosotros como padres no podemos hacer, y es exigirles a nuestros hijos que nos honren. O sea, porque tiene que nacer de ellos. Sí, o sea, si uno cuando de repente le faltan al respeto el hijo, ¿no? Y el papá, oye, no me faltes al respeto, ¿no? O sea, se le llama la atención, me estás faltando al respeto. Pero al final, eso debe ser un fruto de nuestros hijos y es algo en lo que ellos tienen que crecer, en saber honrarnos. Ahora, hay las ocasiones en que los padres no somos dignos de que nos honren. ¿Y por qué les digo esto? Iniciamos una serie hace como unas 4 semanas de enseñanzas en la iglesia sobre que la serie se titula, todavía está vigente, se titula Preguntas de un adolescente. Y entonces lo que hicimos fue publicamos en nuestras redes sociales para que los adolescentes de nuestra iglesia pudieran preguntar lo que ellos quisieran que Dios les respondiera, que Dios les respondiera cualquier duda de la Biblia o de lo que quieran. Entonces, y la pregunta iba a ser anónima. Entonces, como era anónima, pues se animaron muchísimos, no tienen idea de las preguntas que surgieron. Entonces, hubo preguntas de todo tipo, pero hubo unas que iban dirigidas hacia los padres, que iban dirigidas justamente hacia la relación padres e hijos. No tienen idea del tipo de preguntas que salieron. Pero miren, les voy a leer solo algunas de las preguntas que tuvieron que ver con ellos como hijos, y luego ellos con la relación con sus padres. Pero miren, por ejemplo, algunas de las preguntas genuinas que salieron de ellos eran, por ejemplo,
¿cómo sé si soy un hijo de Dios? Perfecto, nos dio tema para una enseñanza, ¿no? Después dice, ¿cómo sé si soy nacido de Dios? También preguntaban ellos. Pero conforme fueron llegando preguntas, fueron subiendo un poquito de tono o fueron mostrando realmente su corazón, muchos de ellos y varios. Por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo puedo tener confianza con mis padres? Confianza. Pues este es un adolescente probablemente de 14 años, no lo sé porque fue anónimo, 15 años, pero ¿cómo puede ser que un hijo no tenga confianza en su padre? ¿Qué fue lo que pasó ahí que de alguna forma él no tiene confianza con sus padres? Ahora, yo preguntaría, si nosotros nos preguntáramos, oye, ¿y mi hijo tiene confianza conmigo? ¿Qué cosas me cuenta? ¿Qué cosas me oculta? ¿Qué cosas me consulta o me toma en cuenta? Y muchas veces nos damos cuenta que cuando son adolescentes, hay un aislamiento total. Y en esa edad de adolescentes es cuando más confianza deberían de tener en nosotros. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando eran niños, cuando era niño que apenas caminaba, yo recuerdo perfectamente que ponía a mi hijo arriba de un mueble y le decía, ven, aviéntate. Sin miedo se me aventaba, sin miedo a que se fuera a caer o nada, no temía. Él sabía que yo lo iba a recibir, pero conforme van creciendo, se van separando. La pregunta es si ellos continúan con esa misma confianza que cuando eran niños. Y la otra pregunta será, ¿qué hemos hecho nosotros para que ellos puedan crecer confiando en nosotros? Entonces, nomás se los dejo como una de las preguntas que surgió dentro de los chicos. Porque hubo otra pregunta que decía, ¿cómo puedo tener una buena relación con mis padres? Híjole. O sea, aquí está un chico que no por ser adolescente lo que está buscando es alejarse de sus padres. No, lo que está buscando es tener una buena relación con sus padres. Yo me pregunto en dónde está el padre de este chico tratando de cultivar una relación con él, porque justamente esa relación es la que hace que la confianza entre ellos, pero muchas veces estamos tan ocupados en la edificación de la casa, del edificio, en lugar de concentrarnos en la edificación del hogar, en la edificación de los hijos. Y entonces es ahí cuando en el Salmo 127 nos advierte Dios, cuidado, por mucho que te levantes muy temprano, por mucho que vayas y te esfuerces todo, vas a llegar y vas a comer pan de dolores. O sea, vas a estar sufriendo porque vas a tener todo lo que es materialmente, pero nuestros hijos, ¿en dónde están? No lo sé. Por eso es que es necesario crecer juntos. Fíjese lo que dijo. Hubo otro chico que no preguntó nada, puso una afirmación ahí. Dijo, mis padres me exigen mucho espiritualmente y ellos no son un ejemplo. Tómala. Dije, uy. Y luego me pregunté yo, ¿y qué tal si es mi hijo? ¿Qué tal si es tu hijo? ¿Se estará pensando eso? No, pues sin duda. Hay que retomar la construcción del hogar, de la casa. Y voy a leerles otra pregunta para continuar con la carta de Efesios. Fíjense esta pregunta de ellos. ¿Hasta dónde llegó ya la relación con sus padres? Que hay un chico que está preguntando, ¿está mal no querer ser padre? O sea, no quiere tener hijos. No sé, no sé por qué está pensando esto. Pero bueno, ahí está. Son jóvenes, adolescentes que van a la iglesia. No estoy hablando, no son preguntas de chicos extraños a la palabra de Dios, no son chicos que sus papás no van a la iglesia. O sea, por eso el tema de crecer juntos, porque por un lado tenemos la responsabilidad nosotros de instruirlos, pero por otro lado tenemos nosotros la responsabilidad de crecer junto con ellos para que ellos vean nuestro crecimiento de la misma manera.
Entonces, dice Efesios, Pablo, el apóstol Pablo, a los Efesios en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, voy a volver a retomar porque me está viniendo algo a la mente ahorita. Dice, obedecerlos porque es justo. Muchas veces nosotros no sabemos cómo instruir, por ejemplo, a un adolescente que de por sí en su etapa de vida está medio, medio rebelde ya. ¿Cuántas veces le llama la atención a su hijo y la actitud de ellos es, otra vez? O sea, nos ignoran por completo. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el control? Perdemos el control fácilmente porque llegamos a la casa y está todo sucio en las vasijas y no hicieron nada y están ellos ahí tirados con el celular o algo. ¿Cuántas veces nos desesperamos tanto y explotamos y eso hace que no llevemos una buena relación? Ahora, ahí necesitamos nosotros aprender a dar instrucciones claras, precisas y en una actitud ecuánime, en el sentido de que ser también respetuosos de ellos, porque el siguiente versículo que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, pues muchos padres podrán decir, pero si es él el que me provoca ira, o sea, es él. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? También provocándolos a ira, y cuando hay dos airados, pues ahí te encargo el choque de chispas que hay ahí. Entonces, una instrucción clara, precisa, decir, oye, ¿puedes por favor venir a lavar los trastes? O sea, serio, firme en el sentido de que estés manifestándole que estás en desacuerdo en que no lo ha hecho, pero le estás diciendo, por favor, le estás diciendo, ven ahorita en este momento. Y de esa forma, no es que uno le solape el que esté sin hacer nada, pero es que tampoco nos airamos, porque después dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Y ahí está la clave, en saber cómo aplicar disciplina, saber cómo dar instrucción, saber cómo regañarlos, saber cómo disciplinarlos, porque cuando no sabemos eso, lo único que causamos es choque, chispa, nos airamos ambos y entonces hay ahí ambos, digamos que ambos perdemos. Ambos perdemos. Entonces, necesitamos mucho aprender de la palabra de Dios, aprender a poder llevarlos en disciplina, en instrucción, porque no sé si le ha pasado, pero hay ocasiones en que también nosotros de la nada estamos de mal humor, estamos enojados, y los provocamos a ira, los regañamos delante de las personas, los disciplinamos delante de sus amigos. O sea, eso no ayuda en nada a que ellos nos honren, a que ellos nos respeten. Si ustedes se fijan en esos versículos de aquí, de estos 4 versículos de Efesios capítulo 6, pone el equilibrio perfecto entre la relación padres e hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, obedécelos, porque esto es justo, les dice. Dice, hónralos. Es el primer mandamiento, porque además tiene una promesa para ti, le dice a los hijos. Pero después, en el versículo 3, lo que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y en el 4, que nada más es un versículo, es contundente contra los padres, o no contra los padres, con los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, una de esas preguntas que hacían los chicos que decía, pues mi papá me exige mucho espiritualmente, pero él no es un buen ejemplo. Ahí es cuando se dice, el padre no tiene autoridad moral para pedirle ciertas cosas porque él no es capaz de hacerlo. Entonces, por eso, el apóstol Pablo, en los versículos previos, en los capítulos previos de esta epístola a los Efesios,
si bien es cierto, lo hace como una enseñanza a la iglesia en general, esas enseñanzas traen un beneficio a nuestra familia y a nuestra autoridad como padres con los hijos. Por ejemplo, vamos a regresar un poquito en esta epístola, en el capítulo 4. Dice, en el 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es una etapa de transformación que todo cristiano debemos de pasar. Ahora, nunca vamos a estar les decía hace un momento, en un estado de ya terminé, ya acabé, ya estoy transformado completamente. Eso no va a pasar aquí, pero lo que sí es cierto es que esto tiene que ser progresivo, tenemos que ir creciendo. Probablemente aquí pueda haber alguien que esté conectado y que sea a lo mejor nuevo en el Señor, o sea, que apenas está conociendo la palabra de Dios. Entonces se está dando cuenta, está, digamos, recibiendo la instrucción de parte de Pablo, del apóstol Pablo, de manera directa, y está cayendo en cuenta que dice, pues sí, tengo que dejar las cosas viejas. Podría, entre comillas, hasta entenderse que un recién convertido pues esté batallando entre la pasada manera de vivir y la nueva forma de vivir ahora en Cristo. Pero quienes tenemos un tiempo ya en esto, imagínense, en mi caso, por ejemplo, pues mis hijos nacieron siendo yo ya cristiano. O sea, ellos no me conocieron cómo era yo antes, pero pues yo era un mundano como todos. Imagínense que ellos ahora, de repente, que nunca me han visto en una situación de la vieja manera de vivir y que ahora me vean, no sé, ¿qué les puedo decir? Irme a fiestas de borracheras con los amigos que antes tenía. Pues ellos nunca han visto eso, pero probablemente algunos de sus hijos sí los vieron porque tienen poco de convertido o algunos años, o a lo mejor tus hijos ya son grandes y te vieron como eras antes, pero ahora tienes la responsabilidad de demostrarles que verdaderamente has cambiado, que verdaderamente Dios te ha transformado. Entonces, dice que esos son vicios, está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que tenemos que renovarnos en el espíritu y en vuestra mente. O sea, es decir, en nuestra forma de pensar. Como antes pensábamos, ya no podemos seguir pensando igual con respecto a nuestros hijos. Eso es una realidad. Luego, fíjense, por ejemplo, en el 25. En el versículo 25 dice, por lo cual, 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verdad, decir verdad. Esto de la mentira es algo de la vieja manera de vivir. O sea, nos era tan fácil mentir, engañar o ocultar la verdad, que para fin de cuentas es exactamente lo mismo. ¿Cuántos padres cristianos tocan a la puerta y le dicen a sus hijos, dile que no estoy? O sea, es el ejemplo clásico. Dile que no estoy. Pues pareciera que es una mentirilla. Los hijos lo ven. Los hijos lo ven. O cuando nos escuchan a hablar mal de alguien, de otra persona, pues ellos lo ven y pareciera que no se les graba, pero ahí se queda. Perdón. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos podemos enojar con nuestros hijos? Es decir, ¿nos podemos disgustar con ellos? ¿Podemos estar en desacuerdo con ellos? Claro que sí. Pero ¿cómo manejamos eso? Cuando en los versículos anteriores que decía que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pues en ese sentido es exactamente lo mismo cuando nos dice, oye, está bien, o sea,
es de alguna forma, si tú no tienes esa dominio propio en su totalidad, ten cuidado cuando te enojas con tus hijos. Ten cuidado cuando te enojas con tu esposa, porque ellos lo ven. ¿Qué ven nuestros hijos en casa de nuestra relación de pareja? O de nuestra relación como hijo. Es decir, seguramente yo tengo a mis padres, gracias a Dios, todavía, pero ¿qué ven ellos de cómo trato yo a mis padres? O cómo trato a mi esposa. Pues ellos lo ven y ellos lo están aprendiendo. En su subconsciente lo están captando. Entonces dice, ¿cómo es posible que mi papá va a la iglesia y dice que es cristiano y habla muy mal de las personas y además no atiende a mi abuelo que está enfermo, etcétera, etcétera? Pues eso, ellos, conforme van creciendo, lo van acaparando. 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, versículo 29, vámonos más adelante. Ya estamos a punto de terminar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Imagínense, eso se lo estaba enseñando Pablo, se lo estaba escribiendo Pablo a la iglesia en general. Porque sabe, es consciente que los miembros de la iglesia en algún tiempo teníamos palabras corrompidas. ¿Cuántos cristianos todavía dicen chistes de doble sentido? Chistes groseros. Es más, ¿cuántos dicen todavía maldiciones, groserías? Y sus hijos los escuchan. O sea, eso no. En la mente de los hijos, eso los confunde. Los confunde porque mi papá decir esas palabrotas en la iglesia, pero en la casa sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo somos en la iglesia y cómo somos en nuestra casa? Pues la diferencia es que no es un cristiano genuino, no es un cristiano realmente, sino que en realidad asemeja que es un cristiano, asemeja que está edificando una casa, un hogar, una familia, pero lo está edificando realmente sobre la arena y al final se va a derribar esa casa. Versículo 31, fíjese, quítese, 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No, aquí hace una lista el apóstol Pablo de todo lo que tenemos que quitar de nuestra práctica o de nuestro vocabulario o de nuestra conducta. Entonces, este tema de crecer juntos, lo estoy realmente enfocando en que, en primer lugar, nosotros somos responsables de instruir a los niños cuando son pequeños, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a instruirlos cuando son pequeños. Pero esos niños empiezan a crecer y empiezan a tener juicio, empiezan a tener ellos su propio criterio, y es cuando ahí lo que nosotros decimos, si no hay una congruencia nuestra manera de vivir, ellos ya no lo creen. Y entonces dicen, ¿para qué ser cristiano? Si al final es simplemente una careta. Prefiero ser genuino en el mundo y no tener una fachada solamente aquí en la iglesia, ante los hermanos y ante los demás. Entonces, nuestros hijos nos observan. Nuestra esposa nos observa. Los esposos observamos a las esposas. Todos estamos constantemente viendo cuál es nuestra conducta y cuál es nuestro compromiso en el crecimiento con nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, antes de terminar, porque seguramente a lo mejor ahí pueden poner en sus comentarios, yo creo que yo no puedo ver comentarios, pero ustedes, los que están llevando el control puedan, que a lo mejor hay alguien que necesite oración por sus hijos, por su familia, por su hogar. Yo escuché hace un momento en la hora de las oraciones que había muchos
muchas solicitudes de oración por sanidad, por ejemplo, pero créame, la necesidad de orar por las familias, por familias fuertes, por familias que sus hijos están en drogas o familias que sus hijos no quieren saber nada de Dios y tiene años y años la familia orando por ellos, pues también podemos tomar un tiempo antes de que se nos termine la hora para poder orar por cada una de estas necesidades y poder poner delante de la presencia de Dios a esos hijos que quizás no han querido recibir de parte de Dios, que no han querido escuchar la palabra de Dios. Hay muchos hijos que iban a la iglesia y que de niños los llevábamos, de adolescentes los manteníamos ahí, porque eso me toca verlo muchas veces, que por años fue el niño, fue el adolescente, pero en cuanto fue joven, se desapareció de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde se nos perdió este chico? Y entonces podemos estar orando por ellos en cada en cada momento, en cada una de estas ocasiones que tengamos. Me gustaría tomar un tiempo para orar. Yo no puedo ver los comentarios, pero por ahí, si ustedes los tienen, los pueden después publicar por ahí para que estén orando. Así que acompáñenme a orar, por favor. Cierre sus ojos y pídale al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé la inteligencia y la revelación de su palabra para nosotros ser buen ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa, y poder edificar nuestra casa, nuestro hogar sobre la roca sólida que es nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñenme, por favor, a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es clara, Señor. No nos deja ninguna duda. Tú nos has dado a nosotros como padres la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, amarlos con un amor como el tuyo, Señor, que cuando necesitamos ser disciplinados, tú nos disciplinas. Queremos aprender a implementar esa disciplina en nuestros hijos en sabiduría. Pero también queremos aprender, Señor, a nosotros someternos a tu disciplina, a tu enseñanza, a tu instrucción, para ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no podemos hacerlo. Somos incapaces, Señor, de poder lograrlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo para poderlo hacer. Te pido por cada familia que está hoy conectada en este servicio en línea, Señor. Ellos tienen una necesidad específica con su familia, con sus hermanos, con sus hijos, con sus padres. Todos tenemos una necesidad en la familia de que se acerquen a ti, Señor. Y hoy oramos por ellos, los ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que en tu tiempo, de la forma en como tú lo tienes ya predestinado, Señor, ellos escuchen tu palabra. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser un testimonio vivo de que tú nos puedes transformar, de que tú nos puedes cambiar. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes hoy. David, gracias. Un abrazo para todos. Esperemos en alguna ocasión próximamente poder estar juntos y saludarnos. Muchísimas gracias, Pastor Toño. Pues estamos en espera de poder realizar el próximo desafío juvenil Texas, el que tuvimos acá hace un tiempo, pues fue una gran bendición. Todavía hasta el momento nos estamos saboreando la bendición que fue y todos lo recordamos con mucho entusiasmo y estamos esperando pues que el Señor nos dé la oportunidad, la posibilidad de que puedan estar nuevamente por acá. Muchas gracias, Pastor Toño, por el tiempo.